Otra de las enfermedades que son comunes, que justamente la puse dentro de este cuadro por la similitud. Aló. Tranquila. Ay, este peludo sigue aquí. No. Desde mayo ya no estoy Cuidado. Yo sí tengo que sacar. ¿Por qué? Listo, entonces es una enfermedad que también es causada por un Mycobacterium y tiene lesiones similares a tuberculosis. También afecta a todas las especies, pero su presentación es un poco diferente y eso es lo que vamos a ver. Esta es una enfermedad que también se conoce como enfermedad de John o enteritis infecciosa crónica granulomatosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las lesiones son las mismas, o sea, granulomas, pero su órgano blanco es intestino. En cambio, en tuberculosis, si bien puede afectar el intestino, el órgano blanco es pulmón. Y el signo clásico es respiratorio, en eso ya lo vamos a ver. Y está causado por el Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosis. Así, con todo su nombre largo y completo. Si ustedes lo quieren resumir, muchas veces lo van a encontrar como MAP. Así como tuberculosis es TBC, para tuberculosis es PTBC, o si van a hablar del Mycobacterium, MAP. Mycobacterium avium para tuberculosis. Lo que no le ponen es de la subespecie. Entonces, igual también es un bacilo, también es una enfermedad crónica. Vamos a ver que se parecen en muchas cosas. Sobrevive en ambientes poco alcalinos, pero no tiene la capacidad de multiplicarse. Entonces, es un poco más sensible a las condiciones ambientales que el Mycobacterium bovis, entonces es más difícil que se transmita. Sin embargo, es de esas enfermedades crónicas que molesta mucho en los atos. En bovinos es bien común, en pequeños rumiantes también se ha descrito. Se presenta en vacas, ovejas y cabras, básicamente, en climas templados y regiones tropicales húmedas. La infección se puede presentar al poco de nacer, pero el periodo de incubación es muy largo. Entonces se va a manifestar la enfermedad en animales adultos. Es una enfermedad irreversible, progresiva y fatal. Una vez se presentan lesiones, el tratamiento básicamente lo que va a impedir es que haya diseminación. Sin embargo, ya el animal va a desarrollarla, va a presentar la sintomatología y va a hacerlo de forma crónica. El rol de si es zoonosis o no es zoonosis está súper estudiado, se sigue discutiendo si sí o si no. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Crohn en el humano, la lesión es exactamente igual y muchos pacientes que tienen enfermedad de Crohn se les ha aislado el Mycobacterium, el Mycobacterium avium para tuberculosis. ¿Sí ven cuando uno quiere entrar a Entonces, para que lo tengan claro. Pero algunos pacientes tienen enfermedad de Crohn, pero no tienen la infección con el Mycobacterium. Entonces, parece que sí juega un rol, parece que no, sin embargo se sigue hablando de zoonosis. No es un rol definido, pero la mayoría dicen que sí lo es. Las lesiones son muy, muy parecidas en humanos y en los rumiantes. O sea, en los intestinos. ¿Señor? O sea, en los intestinos. Sí, son granulomas en intestinos y en humanos básicamente es igual que en animales, un síndrome de mala absorción, diarrea crónica, pérdida de peso. ¿Y la enfermedad de Crohn en el humano también es fatal? Hasta el punto en que te llegaras a deteriorar. Por la deshidratación. No, porque está todo, o sea, son diarreas crónicas, no hay absorción. Entonces, son procesos crónicos, son de esas enfermedades súper desagradables porque nunca te vas a recuperar, porque vas a tener periodos de que estás bien, pero vuelves y recaes. También se sabe que puede ser una enfermedad que está relacionada con la parte inmunomediada. Entonces, es bien complejo. Son de esas enfermedades que a uno no le gustaría tener. Profe, porque hay discusión si es zoonótica o no es zoonótica. ¿No? Porque algunos pacientes tienen el MAP
y otros no. Ah, ok. Entonces no hay esa evidencia que uno habla cuando uno quiere saber si es una enfermedad infecciosa o no, que uno de los requisitos es que la gente esté presente. Algunos pacientes no se ha aislado, pero puede ser porque no hay una respuesta, puede ser porque la prueba no es la adecuada, puede ser porque no se muestra en el momento adecuado, o simplemente puede ser porque no es una zoonosis. Pero muchos pacientes que tienen Crohn sí tienen no. O tampoco está el vínculo epidemiológico, porque eso también es importante. Pero la enfermedad de Crohn es producida también por la tuberculosis o es producida por si ustedes la leen en humanos, está mucho más asociada no a una causa infecciosa, sino a una causa inmunomedial. Entonces, por eso está ahí la peleita. Pero muchos dicen que sí es zoonosis. Entonces, y se ha encontrado en muchos pacientes y se ha aislado el no. Son de esas enfermedades multicausales feas que no les gustaría tener. Profe, entonces a un paciente con VIH puede ser susceptible de desarrollar la enfermedad de Crohn. De todo. Sí, es que los pacientes con VIH son susceptibles a todo. Pero sí, tuberculosis es bien común en ese tipo de pacientes. Vía orofecal, alimento y agua contaminado con heces. La forma de transmisión más eficiente o la forma de eliminación de la bacteria es a través de las heces. Entonces, todo lo que esté contaminado con heces se puede generar o puede llevar a la transmisión de paratuberculosis. Los principales reservorios son animales infectados, puede eliminarlo sí o sí 100% en heces, en leche solo es un 10%, no es tan significativo como tuberculosis, por eso es que el rol de la zoonosis no es tan claro, y en calostros sí es mayor la transmisión, de un 20 o un 25%, pero es lo mismo, lo que uno siempre hace pues es evitar que los terneros consuman la leche de esas madres. Sin embargo, para tuberculosis también es una enfermedad, no es de control oficial, no da sacrificio, pero es una enfermedad crónica que causa muchas pérdidas a nivel de los sistemas productivos. Puede ser también de tipo congénito transplacentario, en el 10 al 25% de los casos, pero la más común definitivamente es contaminación por heces o a través de heces. Tiene un periodo de incubación largo, se habla de 15 a 18 meses, muchas veces puede ser más. Los signos o los primeros signos clínicos empiezan a presentar en animales mayores a los 2 años. La relación que existe entre el hospedador bacteria, hay desarrollo de resistencia, muchas veces puede haber curación espontánea, ahorita hablamos un poquito de esto, puede haber una forma de portador, pero no hay control de la infección, o sea, simplemente no hay manifestación de la enfermedad, pero las lesiones siguen presentándose en el animal, no se puede tener, persiste sí o sí en la mucosa intestinal, y esta es una enfermedad, es la típica, pues que yo creo que ustedes de pronto lo han visto en campo o lo han oído, que es la enfermedad que se diagnostica con el raspado de la mucosa intestinal, y que pues artesanalmente lo que hacen es hacer un raspado con las tapas de gaseosa con una cuchilla, porque eso es lo que se cultiva. O sea que esta enfermedad sí ¿Sí? o sea, Pero cuando ya está muerto, vivo. Sí, no, esto sí o sí va a desarrollar lesiones, pero tiene un periodo de ¿cuánto? de incubación es largo, va por encima de los 18, pero los animales que empiezan a manifestar síntomas es sobre los 2 años. Y normalmente lo que ven es diarreas crónicas, pero son intermitentes, entonces por eso hablamos de curación espontánea. De repente está con una diarrea terrible, perdió peso y ¡pum!, dejó de presentar diarrea. Gordo otra vez. Y después vuelve y otro ciclo, pero son animales que están todo el tiempo perdiendo peso, y pues obviamente un animal que pierde peso es un animal que no alcanza su potencial productivo. Entonces son problemas dentro de la explotación. Nódulos suprafaríngeos es la forma en que ingresan. Recuerden que la transmisión es orofecal, hay multiplicación, y lo que hace es infiltrar la submucosa intestinal. ¿De dónde? Intestino delgado. ¿Y esto qué es lo que lleva? Diarrea crónica por mala absorción. O sea, es exactamente el mismo cuadro que en el humano. Puede también afectar el útero, puede afectar glándula mamaria e incluso puede afectar testículos. ¿Cómo? Formando pequeños granulomas. Ahí es donde yo con quién diferencio de tuberculosis, porque por cuadro clínico casi que no me inclinaría tanto a tuberculosis. Sin embargo, por las lesiones son granulomas. Profe, Señora. no me quedó claro, o sea,
para diagnosticar eso se haría el raspado de la mucosa intestinal, o no se puede hacer también con una prueba de sangre. Se hace, ahora lo que se hace es serología. Antes lo que se hacían eran raspados. Pero por la sobreinfección que puede haber, pues porque se deja sangrando la mucosa rectal. Entonces, muchas veces el raspado no era adecuado y no se encontraba nada en el epitelio. Y pues no, básicamente bienestar animal. Es una prueba que es incómoda, es una prueba que es dolorosa. Entonces, sí se acepta lo que más se utiliza ahora son pruebas de Lisa. Pues ya lo ves. Signos clínicos: disminución de la producción. Por la pérdida de la proteica puede haber edema intermandibular y edema ventral. Diarrea crónica intermitente. Eso es lo típico que ustedes les van a decir. Son animalitos que tienen diarrea. Están bien, otro ciclo de diarrea. Se les da tratamiento, no pasa nada, no les dan nada y dejan de repente la diarrea. Entonces, esos pacientes de diarrea crónica, uno de los principales diferenciales sí o sí que va a ser para tuberculosis. Entonces, hay que buscar hacer el diagnóstico de esta prueba. En campo todavía se sigue haciendo mucho raspado mucosa. Mucho. En ovejas es una enfermedad que debilita, el animal pierde peso, pero la diarrea no es el síntoma más preocupante. Es la pérdida de peso. Y de hecho en pequeños rumiantes casi todas las enfermedades crónicas se presentan con pérdida de peso, pero lo más común son los parásitos, entonces casi uno no piensa en esto. Y ustedes le hacen un coprológico a una oveja o una cabra y tiene absolutamente toda la feria de parásitos que a ustedes se les provoca. Entonces casi nadie busca para tuberculosis, pero es un diagnóstico diferencial bien importante en adelgazamientos progresivos en ovejas. Aquí está, esta es una típica vaca para tuberculosis. La vaca come, pero se ve así de linda. O sea, es lo que una mujer desearía, comer y no engordar. Usualmente las lesiones son granulomas, recuerden que es lo mismo que tuberculosis. Esos granulomas los vamos a encontrar en intestino y nódulos linfáticos. Hay engrosamiento de mucosa, no es así pues el granuloma, pero sí se ve completamente corrugada. Si uno hace necropsia, solo al palpar, ustedes lo que van a sentir es un engrosamiento de todo intestino delgado, es lo que más afecta. ¿Que puede afectar el grueso? Sí. Lo que hay es una enteritis granulomatosa crónica, principalmente en híleo y en ciego. Nódulos linfáticos también se ven hipertrofiados y también se ven edematosos. Al hacer el corte, lo que normalmente uno encuentra son granulomas. Este es un nódulo linfático mesentérico. El diagnóstico se hace cultivo en heces, sin embargo los cultivos, el pero más grande que tienen pues es el tiempo, y en el caso para tuberculosis, para llegar a un diagnóstico puede ser hasta 3 meses. Ese es el cultivo que se hace. Frotis fecales o raspados de mucosas. En este raspado, en ese tejido, lo que se hace es una tinción ácido alcohol resistente o se hace una tinción de Sil-Nielsen. Se puede hacer tanto raspado de mucosa como una biopsia quirúrgica. E incluso se puede utilizar también los cambios patológicos, se hacen láminas y se pueden ver los cambios, porque el granuloma sí que se ve perfecto en un corte. Esa sería la prueba ideal, pero lo que más se está utilizando ahorita definitivamente es ELISA, porque los resultados son buenos, porque el animal no sufre y pues porque es mucho más práctico una muestra de sangre que ponerse uno a hacer raspados de los animales. También se puede hacer PCR básicamente para identificación de los agentes. Diagnósticos diferenciales en diarrea en vacas adultas. Las principales causas de diarreas crónicas son parasitosis intestinales, principalmente causadas por Escherichia, y salmonelosis. Las causas de emaciación de vaca adulta puede ser cualquier causa que lleve a desnutrición, por ejemplo leucosis, reticuloperitonitis traumática crónica y presencia de linfosarcoma, que también está asociado a leucosis bovina. Diarrea en ovejas y cabras, definitivamente parasitosis gastrointestinales. ¿Cuáles? Todos los que ustedes vieron en parasitología o los que ustedes le enseñaron a hacer parasitología. Como haya sido el mecanismo, pero que lo leyeron, lo leyeron. Pérdida crónica de peso en ovejas y cabras puede ser por presencia de abscesos, linfadenitis gaseosa, artritis encefalítica caprina, neumonía ovina progresiva, enfermedad dental, eso también es importante en los rumiantes,
porque muchas veces se presentan estípulas en dientes, hay inflamaciones en encías y los animales simplemente dejan de comer. Entonces hay que buscar, pero no hay diarrea. Sin embargo, recuerden que en pequeños rumiantes el cuadro típico o clínico no es diarrea. Control y prevención, identificación y eliminación de casos clínicos y subclínicos. Claro, un animal que está con diarrea crónica y diarrea crónica y diarrea crónica, pues es un animal que llega un momento en que no me conviene tenerlo dentro del sistema productivo. Pero también, si yo hago pruebas, porque quiero saber si tengo paratuberculosis, pues simplemente elimino este. Identificar animales positivos a través de pruebas serológicas. Vacunación no es la más usual, no es lo que más se utilice, tampoco es de fácil consecución, sin embargo existe, no previene infección, pero sí la presentación clínica. Igual, la desventaja de estos, recuerden, pues que siguen eliminando, se siguen infectando animales, pero bueno, no hay manifestación clínica. Importante, si identifico madres, separar tempranamente el ternero para evitar la transmisión, evitar ingestión de calostro de hembras infectadas y cuarentena de los animales que ingresan al establecimiento. Esta cuarentena es un poco compleja porque lo que uno buscaría es que sea un animal adulto que en el periodo que yo establezca de cuarentena para otras enfermedades infecciosas desarrolle diarrea. Porque para este específicamente, si yo quisiera una cuarentena para paratuberculosis, ¿cuánto tiempo debería cuarentenar el animal? 2 años. 2 años. Entonces no es por ahí la practicidad. Es si yo tengo esta cuarentena por otras razones, la típica 21 o 28 días, lo que yo voy a esperar es que el animal presente esos cuadros de diarrea. Y si presenta un cuadro de diarrea crónica, pues alerto, primero que uno hace coprológico para ver si es la parte parasitaria, tuberculosis, leucosis, y ya me empiezo a ir con todas las causas que yo pienso de diarrea. Esto sería para tuberculosis. Importancia, pérdidas económicas y principal diferencial de tuberculosis. Lesiones exactamente las mismas, diferencia órgano diana, tuberculosis pulmón para tuberculosis intestino delgado. Tuberculosis tos, signos respiratorios para tuberculosis diarrea y pérdida crónica de peso. Y obviamente diagnóstico. En este diagnóstico o son serológicas o raspado de mucosa, no hay prueba de paratuberculina. Prueba de tuberculina, la prueba que utilizamos en tuberculosis. ¿Dudas? ¿Claro? ¿O ahí vamos? Bien. La formación de los granulomas también es así muy crónico. Sí. Y también lo que se observa más los granulomas es el nódulo linfático más que en la mucosa. En la mucosa lo que se ve es engrosamiento. En los mesentéricos, ¿no? ¿Hay tratamiento? Sintomático. Todo es sintomático. Son esas enfermedades crónicas que... Entonces por eso estos animales normalmente terminan en esa crisis. En los ganglios mesentéricos. ¿Hasta ahí va? ¿Bien? Va. Vamos a continuar con carbunco bacteridiano, que es otra enfermedad. Y vamos a ver toda la familia de los carbuncos esta mañana, a ver si las alcanzamos. No se preocupen si están cansados, solo gritan y paramos. Esta enfermedad es causada por Bacillus anthracis, también es conocida como anthrax, como fiebre esplénica, como carbunco o carbón. ¿Por qué se denomina de esa forma? Porque es la lesión que genera en el humano, que es que se pone negro, como si estuviera quemado, literalmente. Es carbunco o carbón. Como lo quieren decir, carbunco bacteridiano está bien, carbunco bacteridiano está bien, anthrax, anthracis está bien. Fiebre esplénica. Está causado por el Bacillus anthracis. Bacillus anthracis, porque adicionalmente es importante si nos vamos a la parte humana, es uno de los agentes que más se utiliza en guerra biológica. En guerras biológicas. Sí, fue puerca. Ese fue el que se mandó cuando empezó. Con esto mato gente. Bacillus anthracis, señora. La enfermedad del rayón. Del rayo, ¿qué te pasa? Te quema. Entonces ya les decía, es una enfermedad causada por Bacillus anthracis. Una de las características que tiene es que produce esporas o esporula en presencia de oxígeno, y estas esporas es lo que hace que sea una enfermedad altamente infecciosa, que se disemine fácilmente, y por eso se puede utilizar como guerra biológica, porque las esporas no son fáciles de identificar. Entonces por eso se utilizaban como bombas de carbón en polvillo.
y lo pueden meter en paquetes y se puede inhalar fácilmente. Sobrevive en suelo, sobrevive en piel, sobrevive en lana, sobrevive en pelo y es una de las enfermedades que se identificó o que más afectaba a las personas que trabajaban en curtiembres, porque eran los que más manejaban el piel, curtiembres, que es donde se procesa la piel para convertirla en cuero. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Si hablamos de la bacteria como tal, se encapsula y de esta forma lo que evita es la fagocitosis. Sin embargo, el que causa la enfermedad más que la bacteria como tal son las esporas. Y vamos a ver todas las que esporulan, que es las que son más complicadas. Tiene exotoxinas, que estas son las que más o menos, digamos, nos preocupan. Estas son las que generan la mortalidad. La proteína B es la que permite el ingreso a la célula. La proteína A genera edema y tienen un protector inmunizante que lo que impiden es que el cuerpo responda o que su respuesta inmunológica sea adecuada. Qué pena, muy buenos días. Buenos días. Vengo de parte de la doctora Isabel del talento humano y del bienestar universitario. ¿A quién está buscando? Pero... Es que yo vengo de parte del bienestar universitario y del talento humano y yo trabajé aquí con el ejemplo Mario, que es claro. Entonces, justamente continuamos con las condiciones de bacillus. Ya les decía que lo más importante son la formación de esporas, las toxinas también que forman. Es una enfermedad que se presenta en forma de brotes esporádicos, se afecta a varios animales, no es de forma individual y depende de las condiciones climáticas. Lo que normalmente ocurre es que la bacteria esporula en ambiente, se mantiene en el polvo, se mantiene en el medio ambiente y los rumiantes en general la van a consumir por la contaminación de suelos o por la contaminación de forrajes. Los hospedadores pueden ser casi todas las especies. Los rumiantes y los humanos somos las especies más sensibles a las esporas del antracis, del Bacillus anthracis. También puede afectar a los equinos, puede afectar perros. En los cerdos se ha demostrado resistencia. Y las aves son refractarias, o sea, las aves tampoco se afectan, ni presentan sintomatología, ni pueden, ni se puede diagnosticar. Sin embargo, la diferencia entre que sea resistente y refractario es que en el cerdo sí se infecta, pero no desarrolla ningún cuadro. Entonces, si se dan cuenta, los más afectados son rumiantes, equinos, perros. ¿Cerdos y aves no diseminan la enfermedad? Ni la presentan ni la diseminan. Señor, el refractario. El refractario es que las aves no se infectan, simplemente el bacillus es como que no pudiera ingresar. Si lo quieres. Bien, ¿cuáles son los casos que se presentan o dónde se ha presentado más frecuentemente los casos de anthrax? Entonces aquí podemos ver en animales, lo más común es Argentina. También es una enfermedad endémica de Chile, es donde más casos se reportan. Y pues de lo que a nosotros nos interesa, ¿no? También está México, a nivel epidémico también se ha presentado, y a nivel epidémico donde más se presenta es en Argentina. Y pues aquí vemos que es una de las enfermedades de África, también tenemos península ibérica, y no es, de Europa yo creo que se cuenta más es África, y aquí lo que nos interesa, Argentina y Chile. En Colombia sí se han presentado brotes, sí hay reportes, básicamente llanos orientales, Casanare, Arauca, por condiciones climáticas. En Nariño no hay reportes de epidemias, sin embargo sí ha habido casos aislados. Entonces, no cante TikTok por ahí. Transmisión netamente por esporas. Estas esporas se ingieren en suelo y en piensos. Consumo de carne de animal contaminado, puede ser por inhalación, por heridas en piel, incluso por picaduras de moscas. Puede ser todas estas vías. La más frecuente es ingestión e inhalación. Y uno puede tanto ingerir o inhalar la bacteria, pero recuerden que el que genera en realidad la enfermedad es la espora. Y esa es la que es difícil de controlar en antracis. Entonces aquí están las famosas esporas, no son activas, pero son las que sobreviven incluso por años, cuando las esporas ingresan al animal o a la persona, con todas las características o condiciones que tenemos, se verán como las
condiciones para que se active y ahí se convierten en células activas de crecimiento. Al volverse estas esporas activas, la bacteria se puede multiplicar, se distribuye en el organismo y es cuando empieza a eliminar las esporas, las toxinas, que son las que van a generar las lesiones, el cuadro clínico, enfermedad e incluso muerte. Es ahí para que quede un poquito más claro lo del Bacillus anthracis. Esta bacteria puede llegar al humano a través de vaca, oveja, cerdo, caballo, cabra, por vía respiratoria, por vía gastrointestinal y por vía cutánea. También es una enfermedad que está asociada a riesgo laboral, o sea, aquellas personas que trabajan con animales. Los que no trabajan con animales, el riesgo de que se infecten pues va a ser un riesgo muy bajo. Periodo de incubación, alrededor de 20 días, de 1 a 2 semanas. Hay ingestión, llega a la mucosa sin lesión o erosionada, porque una de las vías en las curtiembres no es solo que haya inhalación de las esporas, sino que también haya cortes, y por eso se habla de la percutánea. También es una enfermedad de esquiladores, de las personas que tiran el vello de la lana de las ovejas. Llegan nódulos regionales, invaden masivamente el tejido. Recuerden que lo que las esporas es como que se activan en el organismo, generan las toxinas. Esas toxinas, dependiendo del tipo de toxinas, pueden llevar a edema y lesiones de forma tisular. Esto lleva a shock, esto lleva a insuficiencia respiratoria aguda y normalmente el animal muere. Las exotoxinas, básicamente su centro o su funcionamiento, si llegan al centro respiratorio, pueden causar hipoxia, pueden llevar incluso a cianosis, puede llegar a hipotálamo, bajar temperatura. En los vasos sanguíneos definitivamente lo que hacen es aumento de permeabilidad. Ese aumento de permeabilidad lleva a la presentación de edemas o a la formación de hemorragias. Los signos clínicos que se pueden ver en animales es muerte súbita sin signos previos. Esto es lo que se ve, esta es una foto de Argentina. Ustedes simplemente se llega a un campo y los animales amanecen muertos. Puede ser aguda, que tienen cuadros de 4 días más o menos, fiebre alta, temblores musculares, dificultad respiratoria, y lo que uno empieza a observar es que hay salida de sangre por orificios naturales y no coagulante. Recuerden que es una de las características que tiene antes, que la sangre no coagula. En la forma aguda es más común caballos y rumiantes, hay trastornos digestivos. En los equinos sí que presentan cólicos. Puede haber el famoso glosoanthrax, que es que solo hay inflamación de lengua y amígdalas, nada más, ninguna otra sintomatología. Recuerden que edema y hemorragias son los síntomas característicos que tiene. Es un animal que está totalmente caído, un animal que está totalmente deprimido, y después de sintomatología no tan aparente, el animal muere. En la parte de los carnívoros, la más común es la fase intestinal, hay fiebre, hay calambres. En los cerdos hay septicemia, muerte repentina. En los cerdos también se habla de la angina cardiacosa, que lo que genera es simplemente edema a nivel de cuello y cabeza. Esto con respecto a signos clínicos en animales. En los humanos hay una forma cutánea, que es la manipulación de tejidos. Puede volverse sistémica, no es lo más común. Y lo que hay es un forúnculo cutáneo, es como una úlcera, sin dolor, con un centro negro que aparece luego de pequeñas ampollas y una inflamación. La lesión más común es en cara, cuello, brazos y manos. Recuerden que justamente de este tipo de lesión en piel en humanos es de donde proviene su nombre. Es carbunco. Entonces, esto es lo que ustedes van a encontrar. Qué feo. Y pues aquí simplemente lo que les estoy mostrando es que la vía de entrada normalmente es que haya cortes o lesiones a nivel de piel. Y así es como ingresan esporas y lleva a este tipo de lesiones. La forma digestiva es por ingestión de las esporas. Hay dolor al deglutir, vómito y diarrea con sangre. En humanos. En humanos, ¿no? Y esta es la forma inhalada, que es la enfermedad típica de los esquiladores. Hay dificultad para respirar, tos, dolor de cabeza, cansancio extremo, y esta fue la forma de presentación que
o la forma de presentación en Estados Unidos cuando hubo el brote por anthrax. Esta fue la que se presentaba. Es decir, de la vía como ingresa va a afectar. Va a presentar el cuadro Y clínico. es específico, o sea, nunca va a ser por vía inhalatoria dar síntomas digestivos. No sería lo usual, pero puede pasar. Porque una vez llega, se activa, genera exotoxinas y las toxinas pueden irse para donde quieran. Esas no leyeron el libro. Forma crónica, lo que se encuentra son aumento de los linfonódulos. La típica lesión que van a encontrar en los animales, sobre todo que mueren, es sangre oscura no coagulada. Por orificios nasales, puede ser que salga también por boca, incluso puede también salir por ano. Si se busca en necropsia, hemorragia en serosas y tejido subcutáneo, congestión visceral, generalizada, ya les iba a decir viral, puede haber edema pulmonar, puede haber esplenomegalia. Los cadáveres es otra característica importante, los cadáveres en rápida putrefacción y sin rigidez. Se ve el rigor mortis inicial, pero no es algo característico. Importantísimo, cuando se sospeche de anthrax, no se debe hacer necropsia, porque se liberan las esporas y porque es la forma perfecta en que ustedes se infecten. Entonces, esto para que lo tengan presente. Si es un animal que ustedes encuentran muerto sin ninguna otra causa, que está eliminado, o que tiene evidencias de hemorragia nasal o hemorragia por boca o hemorragia por ano, que no hay evidencia de coagulación, que está flácido al poco tiempo, no es porque recuerden que el rigor mortis dura entre 12 y 24 horas. Si está flácido, no lo abran. Puede ser anthrax. Además de que lo van a liberar en finca y pues van a tener una fuente permanente para infección de animales, pues ustedes también se pueden infectar. Profe, la putrefacción rápida también usarla con una inyección de gases rápido para facilitar el análisis. Sí, entonces por eso, si ustedes se dieron cuenta de la foto del brote, lo que se ve es que están totalmente inflados. Sí, eso era. Examen de sangre tejidos que permite evidenciar la bacteria, cultivos en agar sangre y también se utiliza PCR para hacer el diagnóstico de anthrax. Y bueno, usted dice que ¿qué hacemos con el cuerpo? O sea, Se lo chamusca. ¿No se entierra? No, esos no se pueden sacrificar. Ya no está muerto ahí. No, esos animales normalmente lo que uno hace es enterrar y se encalan. Esa es la forma que más se supone controla que haya eliminación de agentes infecciosos. Eso tiene una Entonces, sí, tiene una profundidad mínima. La profundidad es en la que no puede haber desentierro por parte de depredadores, de perros, de animales silvestres que quieran consumir el cadáver. Entonces debe ser mínimo 3 metros, los huecos son significativos. También se puede hacer incineración controlada. Hay algunas fincas donde se presentan brotes, claro, porque es que haz hueco para 15 animales. O sea, terminas. Entonces, lo que se hace es seleccionar como un potrero donde vas a hacer esa eliminación de animales y es un potrero donde nunca vas a ponerlos. Entonces, ahí se puede hacer incineración, pero es incineración controlada. Aquí hago referencia a que sea controlada, que pues nadie se va a acercar durante el proceso de incineración para evitar la liberación de esporas, y son potreros que se destinan a no volverse a utilizar para ningún otro cría de animales. Se puede utilizar para cultivos, más no para nada que tenga que ver con animales. ¿Sí? ¿A qué es susceptible la espora? ¿O no hay nada que la mate? Las esporas permanecen, o sea, las bacterias que esporulen, esa es la característica que tienen, que las esporas sobreviven durante mucho tiempo, sobreviven a muchas condiciones, pero las esporas solo se reactivan dentro de los organismos. Ahí es donde se vuelven infecciosas. Afuera por sí solas no pasa absolutamente nada. Los esquiladores, para que se contaminen al animal infectado, ¿empieza a eliminar percutáneo las esporas? No, o sea, es que en los esquiladores están las dos opciones. Uno que uno la inhala y la otra que puede ser transcutánea. Y es en la más común porque tú estás haciendo el corte y si el animal pues cortas al animal, corta la infección viral.
casi que te inoculas. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Causas de muerte súbita, puede ser esas muertes por rayo, que literalmente cada un rayo los animales mueren. En ese caso los animales presentan quemaduras, toxemias, cuando hay picaduras de serpientes, intoxicación por estricnina, ¿por qué? Porque no hay coagulación. Entonces, esta puede ser causas de muerte. Edema maligno, que ya lo vamos a ver, leptospirosis aguda, hemoglobinuria basilar y tetania hipomagnesemia. Estos pueden ser de los principales diagnósticos diferenciales. ¿Qué es lo que ¿por qué lo puse? Bueno, la toma de muestras se puede utilizar la sangre por muestra de vena yugular, la sangre que sale por orificios naturales, se puede tomar una muestra de oreja, lo que se hace es cultivo bacteriano PCR, y el principal diagnóstico diferencial, por que lo puse, son todos los clostridios, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Todas las enfermedades clostridiales, que se van a dar cuenta que son bastante parecidas en presentación, bastante parecidas en forma de transmisión. Enfermedad de declaración obligatoria entre la OMSA, se hace inmunización en zonas endémicas y esta es una de las recomendaciones: eliminación adecuada de cadáveres, no se abre para evitar formación de esporas y por supuesto no se hace necropsia para ustedes porque hay riesgo en la transmisión. Aquí tienen las disposiciones que se recomiendan para hacer los cadáveres. Uno, se puede hacer rociado de formol al 5% en el animal y se dispone como dispongan normalmente los cadáveres dentro de las fincas, o si es por enterramiento, o si los usan para compostaje, o si hay alguna empresa que lo recoja, que es lo más raro, pero se puede hacer. Se puede hacer lo que se denomina tapado controlado, que lo que hacen, como ustedes lo están observando, es poner un plástico, se rodea de tierra y se espera que el animal simplemente se descomponga. Pero en eso pues hay mayor riesgo de que lleguen perros, de que lleguen chulos y demás. Enterrado profundo con cal y la incineración de este tapado. Entonces esa también se considera una incineración controlada porque hay menos liberación de esporas. Entonces para que sepan cuáles son las formas. Control, cuarentena hasta que haya vacunación de todos los animales susceptibles. Por supuesto, cuando hay brote de anthrax no se recomienda movilizar animales. Se debe desinfectar todas las instalaciones, lo ideal es flamear. En los suelos, una labranza mínima, 10 centímetros, mezclar con cloruro de cal y se deja reposar un mes antes de volver a ingresar animales o antes de utilizar para forrajes. Y control de roedores o insectos porque pueden convertirse en transmisores de anthrax. ¿Qué más utilizamos? Territorios limpios, control de fronteras, cuarentenas, esterilización de todas las probables fuentes de infección, vacunas no más de 20 días ni más de 6 meses en el periodo después de que se ha presentado un brote. Estas son las recomendaciones que hay para anthrax. Si ustedes quieren conocer más en los que más reportan anthrax o tienen más información, definitivamente es Argentina y es Chile, en sus homólogos ahí, que son SAG. Ellos en esta oficina, ellos tienen bastante información, ellos sí tienen un programa más riguroso. Para el caso de nosotros, la zona donde más se presentan definitivamente son llanos orientales. ¿Dudas? ¿Preguntas? O sea, los roedores no presentan cuadro clínico. No, pero sí la transmiten. ¿Cuál es la vacuna para este? Las vacunas normalmente son toxoides, van dirigidos a las toxinas y son específicos de lo que se aísle o de lo que se encuentre en cada una de las zonas. ¿Más preguntas? ¿Cómo van? ¿Bien? Nos vemos una clostridial. Unita, una. Gracias, Jesús. ¿Cómo me vas a decir algo? Estaba despertando. Muévanse un ratito mientras pongo la presentación. Chismoseen. Tiene que aprender que la vida es dura, se tiene que caer y se te tiene que levantar. Solito. Así más ácida. Uno se cae y se levanta. Ni yo hubiera hecho ese comentario.
Bien, entonces dentro de las enfermedades que vamos a ver están como diferenciales de anthrax, todas las clostridiales, vamos a ver los diferentes tipos de clostridium que hay. Sin embargo, hay unas características comunes que tienen todas estas enfermedades clostridiales. Una es que estos clostridium son habitantes superficiales de tierra, pueden estar en sedimento marino, pueden estar en el intestino animal y en el intestino humano, o sea que se eliminan también a través de heces. Son comunes en suelos ricos en humus, no es ya solo polvo como el caso de Bacillus, sino que también requiere como ciertas condiciones, que haya una alta concentración de material orgánico para que los clostridium se puedan desarrollar. Son contaminantes por excelencia, con heces, pues, o sea, elimina a través de heces, entonces van a contaminar instrumental quirúrgico y les encanta quedarse en el material oxidado. Esa es una característica que tienen los clostridium. Y esto pues aquí hace referencia que son enfermedades que en realidad sí se pueden controlar y se pueden prevenir si uno hace prácticas de manejo adecuado. Hay muchas gamas de clostridium, sin embargo hay 20 especies que son las patógenas y las que van a producir la enfermedad. ¿Qué otras cosas tienen en común? La forma vegetativa, o sea la bacteria como tal, se controla o se inactiva fácilmente. ¿Cuál es el riesgo? Igual que Bacillus anthracis, las esporas, porque estas esporas resisten a la desecación, resisten a los desinfectantes y resisten a las altas temperaturas. Se multiplica en épocas cálidas y después de lluvia. ¿Por qué? Porque es donde la tierra es como que tiene mayor cantidad o hay mayor disponibilidad de material orgánico. Entonces es como la época ideal y la época perfecta para que se presente. Es una enfermedad difícil de controlar, pero en el caso de estos clostridium sí hay toxoides y bacterinas que son bastante efectivos o bastante eficientes para controlar. ¿Cuál es el pero de los toxoides o de estas bacterinas? Que yo debo identificar exactamente cuál es el tipo de clostridium, cuál es el tipo de toxina para que yo pueda usarlo y de esa forma pues sea eficiente en su tratamiento. Es una de las principales causas de enfermedades de animales en granja, es una causa secundaria en el caso de gangrena, por alguna puede ser solo traumático, pero llegan esos clostridium y ayudan a la formación o al proceso de gangrena. Todas las especies producen exotoxinas, en eso también son similares a Bacillus. Las que son ingeridas por alimentos son causadas por Clostridium botulinum, que es el botulismo. Pueden ser absorbidas también en el intestino. Hay muchos que generan enterotoxemias. Y también tenemos las que son de infecciones tisulares, que es la típica pierna negra, carbunco o carbón sintomático. Las enterotoxemias, principalmente, pues como su nombre lo dice, sistema digestivo. En sistema digestivo, el que más problemas nos causa es Clostridium perfringens. Está el Clostridium septicum también en ovejas, que causa disentería en corderos, y en las ovejas adultas, enfermedad del riñón pulposo. Entonces, vamos a ver que tienen una gama de presentación súper amplia de todas estas clostridiales. Dentro de las infecciones tisulares, en distintos tejidos, y aquí es donde encontramos todos los famosos carbones. Entonces, muchos están asociados a la gangrena gaseosa, que no es más que una necrosis muscular que evoluciona con formación de gas y la presencia de toxinas, hypoxemia a nivel sistémico. Tenemos pierna negra, tenemos edema maligno, que se presentan particularmente en bovinos. Ya vamos a ir viendo cada uno, solo quiero mostrarles ahorita generalidades. Entonces, aquí tenemos cuáles son los principales Clostridium. Está el de las infecciones tisulares, el Clostridium choubei, el Clostridium septicum, el novid, el amolíticum, el sordelli. Todos son habitantes normales de tejidos. Sin embargo, cuando se introducen traumáticamente, las esporas son las que se activan, estas esporas se activan, generan toxinas y se presenta la enfermedad. Multiplican, producen toxinas en tejido traumatizado, crean lesión local, son absorbidas al torrente sanguíneo, causan toxemia. Cuando causan esas toxemias sistémicas es cuando vamos a ver nosotros mortalidad elevada en animales. También tenemos formación de neurotoxinas, pues obviamente van a afectar funciones nerviosas,
Las que están asociadas a la producción de neurotoxinas son el Clostridium tetani y el Clostridium botulinum, que ya, pues que a su vez generan o tétanos o botulismo. Ya vamos a ver cada uno de estos. Estas toxinas normalmente se ingieren preformadas, como ocurre con el botulismo, y también hay crecimiento de bacterias en alguna parte del cuerpo, como en el caso del tétano. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en el botulismo la toxina es el que tiene el rol más importante, y en el caso de tétanos es la bacteria la que va a generar. ¿Dudas, preguntas o hasta ahí vamos? Nos vamos con Clostridium tetani y los dejo en paz. El primer Clostridium que vamos a ver es el Clostridium tetani. Es el causante del tétanos, la enfermedad, pues. Lo que genera la enfermedad es la exotoxina del Clostridium tetani. Sin embargo, la fase vegetativa como tal puede presentar la enfermedad. Es aprófito del sistema digestivo de los herbívoros. ¿Qué quiere decir esto? Que este Clostridium casi que es un habitante, o casi que lo vamos a encontrar dentro del tracto gastrointestinal en los herbívoros. Se presenta en mamíferos. En mamíferos voy. ¿Aquí voy? Sí, ¿no? Sí. Es una de las enfermedades que en cualquier mamífero, incluido en los humanos, va a estar asociada a heridas. Específicamente. ¿Ya? Esta es una de las más que en heridas con antecedentes de heridas. Se presenta como casos aislados, diferencia con bacillus, porque recuerden que bacillus anthracis casi que siempre es brote. Varios animales al tiempo. Este sí puede ser un único animal, pero en animales jóvenes sí que hay brotes. Es donde hay más mortalidad, y normalmente, ¿por qué en animales jóvenes? Porque está asociado en todas esas prácticas grupales que se hacen en algunas especies y que por supuesto dejan heridas expuestas. ¿Cómo qué? Como las castraciones y las amputaciones de cola. Entonces, ¿en qué especies se hacen castraciones grupales? Cerdos. En cerdos. ¿Y amputaciones de cola? Ya no. En perros ya está prohibido. Ya no. ¿En cerdos? ¿Y en qué otra especie? En ovejas. Tiene cola. Las ovejas tienen cola, lo que pasa es que me las cortan. Sí. ¿Larga? ¿Tienen cola larga? Ay, no. Sí, les llega hasta el corbejo, hasta más abajo el corbejo. Pero se cortan es por el problema que se genera con las heces y la orina, que van a dañar todo el vellón. Entonces, para no estar limpiándola, se hace la amputación de cola. Sin embargo, recuerden que estas prácticas por bienestar animal, estas amputaciones de cola son las que están más prohibidas. En perros ya éticamente no se deben hacer. Éticamente. No. Éticamente. Legalmente, por eso, éticamente es que legalmente tú no lo puedes hacer. O sea, si tú como veterinario haces un corte de cola o haces un corte de orejas, tú puedes denunciar al comité de ética de la profesión y puedes hacerse. ¿Que lo sigan haciendo? Sí, lo siguen haciendo. Pero ahorita pues ya la mayoría de perros tienen cola larga. Boxer con cola larga, Rottweiler con cola larga, pastor borderos inglés con cola larga, poodle con cola larga. Y la verdad es que no saben mal. O sea, es que uno ya se acostumbró a que tenían que venir con cola corta. Y pues eso sí es excesivamente traumático. Y bueno, animales en general que tengan heridas predispuestos a tener. Y pues eso es como cuando ustedes se cortan, ¿qué es lo que hacen? Vacunarse contra el tétano. O sea, contra la infección por Clostridium botulinum. Porque ingresa, está casi que en todo el ambiente y puede ingresar y generar las lesiones, el cuadro clínico. Transmisión, definitivamente para que se transmita sí o sí debe haber daño tisular, ya sea en piel o en mucosa. Y hablo en mucosa, ¿por qué? Porque muchas veces en el caso de los herbívoros, los forrajes son muy abrasivos y generan lesiones en encía o en labios o en lengua o en carrillos. A nivel de caballos también puede presentarse cuando hay lesiones en cascos. En bovinos es más común oral e incluso puede ser común genital cuando hay lesiones de la mucosa. Cerdos y corderos, definitivamente castraciones y cortes de cola. Es donde mayor riesgo y sobre todo cuando son zonas más endémicas.
Es una enfermedad que tiene un periodo de incubación largo, variable, de 1 a 3 semanas. Cuando hay o ingresa por heridas, lo que va a empezar es a desarrollar necrosis tisular, y esta necrosis normalmente se da en condiciones de anaerobiosis. También puede ser por la toxina o por las esporas. Lo que va a afectar son los nervios motores periféricos, y ahí es donde se desarrolla la famosa tetanización. ¿Y qué es lo que se conoce como tetanización? Que hay contracciones muy frecuentes a nivel muscular, y lo que se habla es que son más de 40 contracciones por minuto. Entonces, y lo van a ver en diferentes grupos musculares. Esto adicionalmente genera hiperestesia, un animal que es sensible a todo lo que está en su medio. Pueden también afectar médula espinal, pero no hay lesiones como tal de médula espinal. Lo que generan esta toxina del Clostridium botulinum es un bloqueo GABAérgico, y esto es lo que potencia estímulos sensoriales. Entonces el animal se vuelve más sensible, y una vez le llega el estímulo, lo que empieza a hacer es a contraer el dolor. Ya vamos a ver de acuerdo a qué especie y qué es lo que se presenta. Uno de los primeros signos que vamos a ver es que un animal está completamente rígido. Hay contracciones tónicas en cabeza, cuello y extremidades, provocadas por estímulos. O sea, la luz, un ruido fuerte, va a generar en los animales inmediatamente que se pongan rígidos. Puede haber tétano localizado, que puede ser cefálico en extremidades. No sé si ustedes aquí alcanzan a ver la postura de la pata del caballo, está completamente rígida. Es un tétano, pero localizado. Este es una postura típica que también se va a ver, que es el caballo de madera, porque los animales quedan extendidos miembros posteriores anteriores, este solo los tiene posteriores, por eso se habla del localizado. Si hablamos del generalizado, pues ya les decía que hay rigidez muscular, espasmos de hiperestesia. En caninos es bastante común el trismus, que lo que hacen es contraer los maceteros, y parece que los perros y los gatos estuvieran riendo. Y se habla de la risa sardónica, y la risa sardónica no es más que la risa se me acaba de ir el nombre, del Joker, del Guasón, gracias. Esa risa es la risa sardónica, y es como uno ve a los perros, porque se les contraen los maceteros. Entonces es como si estuvieran riéndose de esa manera. Profe, Señor. esa rigidez muscular puede ser por momentánea. Sí, sí, es una enfermedad es una enfermedad que tiene tratamiento. Pero esto es la forma en que se presenta. No está levantando las orejas voluntariamente, tiene una contracción de los músculos de las orejas que hace que las orejas estén permanentemente erguidas. Puede haber prolapso de tercer párpado y opistótonos con rigidez de miembros, que es lo que se conoce como el caballo de madera. Eso sí que es común en caninos y en pequeños rumiantes. E incluso pues un animal que está sobreestimulado puede llegar a presentar convulsiones y puede llegar a paros respiratorios. Entonces, eso es como lo típico que ustedes van a encontrar en tétanos. ¿Qué tan frecuente es? Solo en zonas que sean realmente endémicas, y siempre que haya exposición previa a heridas. Entonces, si llega un perro, que ustedes lo ven que está contraído, pero y tiene historia de que se cortó la semana anterior, de que se le hizo una castración, puede ser uno de los diagnósticos diferenciales. Lo mismo cuando se hacen pues, las castraciones en granja. No hay ninguna prueba ante muerte. El diagnóstico de tétanos es clínico, básicamente, con el animal vivo, ¿no? Se basa en cuadro clínico, cuál es el acompañante que tiene que tener una herida o que haya tenido una herida en las últimas 3 semanas. Eso, señora. Claro, pero que tenga una herida, básicamente, o que tenga historia de que lo castraron o que se cortó. Historia de herida en 3 semanas y historia clínica. Eso o cuadro clínico. Esto es lo que a mí me va a llevar al diagnóstico de tétano. Se puede hacer un cultivo del sitio de entrada, puedo cultivar herida para buscar Clostridium. No es la forma más común, en realidad Clostridium casi siempre que se diagnostica es cuadro clínico. Señor. No es lo que más se utiliza. Debe haber PCRs para Clostridium, claro que sí. Pero igual
Así vamos a ver, todas las enfermedades se pueden diagnosticar por PCR, pero el acceso que nosotros tenemos a PCR en realidad es limitado. Entonces, pues no es una prueba por elección, por eso definitivamente con esto sí nos quedamos con cuadros. Todas las especies, intoxicación por estricnina, que también genera esta parálisis tónica, rabia. ¿Por qué? Porque son animales que están hiperestésicos, que responden exacerbadamente a cualquier reacción. Hay meningitis también. En el caso de los equinos, tetania hipocalcémica, bajo calcio. Laminitis aguda, porque los animales presentan rigidez, pero no es porque no puedan mover, sino por dolor. Miositis, cuando son causados por inyecciones cervicales. Muchas veces hay, sobre todo antibióticos que son muy dolorosos, los volúmenes son muy elevados y los caballos no son vacas, son muy sensibles y quedan con mucho dolor, no pueden mover el cuello, entonces están rígidos. Uno podría confundirse. En los rumiantes, hipomagnecemias y enterotoxemias. Pero recuerden siempre el cuadro clínico que tiene, rigidez. Eso para que lo vayamos viendo con turismo. Prevención y control, definitivamente limpieza y desinfección de material quirúrgico. O sea, porque una herida limpia no va a tener ningún problema. Si mi equipo, mi instrumental está perfecto, no voy a tener problema. Pero sí son enfermedades que se asocian con materiales oxidados o materiales contaminados. ¿Qué es lo que se utiliza? Vacunas inactivadas y toxoides. Las vacunas se ponen por 3 a 6 semanas, cada 3 o 6 semanas, de 1 a 5 años. En los potros entre los 3 y 4 meses, refuerzo anual. En las ovejas se inicia cuando ingresan al corral, o sea, cuando pasan de sus, cuando son destetadas, básicamente. La antitoxina de tétano se utiliza en caballos con heridas, yeguas pospartos, cerdos, ovejas, castraciones y amputaciones, que es la típica que a nosotros nos dicen cuando nos cortamos con un vidrio, nos cortamos con una lata, hay que ponerse la vacuna del tétanos. Y a uno lo mandan al centro de salud y le ponen una vacuna que duele como el condenado en el brazo y que les queda doliendo y que no la pueden levantar. Esa es la vacuna del tétanos. Y esas se las ponen cuando se cortan con algo que está contaminado o que podría estar contaminado. ¿Por qué hacen especial énfasis en metal oxidado? O sea, yo tenía entendido, porque me han dicho también que cuando uno se pinchaba con un fierro oxidado le iba a dar tétanos, pero no es por el óxido sino por una bacteria. Entonces, ¿por qué hacen esas vacunas? Porque la bacteria hay condiciones ideales en las que puede estar. Entonces, normalmente si está oxidado quiere decir que llevaba mucho tiempo expuesto al medio ambiente. Entonces, la posibilidad de que esté la bacteria es por ahí. Entonces, tétanos, o sea, pues es que en general, si a ti te dicen tétanos, nadie te va a decir que está causada por Clostridium tétanos y te van a... Entonces, es como la forma más práctica de educación a la población. Tétanos, ¿de qué está asociado? Cortes con vidrios y latas. O con material, o sea, con material que esté contaminado y no les dicen contaminado con qué. Contaminado. Entonces, ¿y en qué condiciones? Pues es más frecuente, condiciones climáticas cálidas y tibias, que es donde y húmedas, perdón, que es donde le gusta estar a los Clostridium, porque son las condiciones ideales, es donde haya materia orgánica, que haya harto humus, para que ellos puedan mantenerse, desarrollarse, y una vez entran es cuando liberan las toxinas y hacen todas las maravillas. ¿Dudas? ¿Preguntas? La que se hace de 3 a 6 semanas es para otros que no sean ni potros ni ovejas. Son las recomendaciones que hay en general, o sea, es como la edad ideal para poner la vacuna en caso de que sean zonas endémicas. En cualquier especie. Pero en bovinos, yo creo que más se usan potros y ovejas. Para Clostridium aquí en Colombia, así vacunas no se utilizan, pero pues igual es una de las formas cuando son enfermedades endémicas. No sé si en llanos orientales y en esta zona donde hay más extensivo en realidad se utiliza. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, pueden irse en paz. Ya se como cura.